Yo he pretendido hacer una charla muy dirigida a lo que es el tema del disco y un poco hacer historia de lo que pasa con nosotros, porque afortunadamente os digo, y lo digo en público, creo que nosotros hemos retomado la vía anterior, que durante bastante tiempo la habíamos dejado un poco como abandonada y probablemente indicando situaciones un poco como que de rescate. Pero que afortunadamente, eh, bueno, pues yo creo que es un tipo de abordaje a la columna lumbar y extendido, sobre todo cuando esta se acompaña de deformidades, que creo que viene a ocupar, a intentar ocupar de nuevo un sitio muy importante. La fusión intersomática, desde luego, esto ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo y yo creo que ha habido unas circunstancias en las cuales, sobre todo los abordajes posteriores de intersomáticos, sobre todo como ha sido el PLIF o el TLIF, con un manejo muy directo de lo que eran las estructuras nerviosas, una descompresión muy directa, y manejábamos, y si podemos manejar el disco de una forma desde un punto de vista importante. Y obviamente pues, se han obtenido unos muy buenos resultados. El TLIF surge, como todos sabéis, como consecuencia de las complicaciones del manejo excesivo y perdonadme la expresión, un poco el desmontaje que se hacía en la espalda, en la parte posterior, en la columna lumbar, para poder llegar a ver al disco, de tener que movilizarlo, o cuando ya teníamos encima una consideración como teníamos estructuras nerviosas o unas cicatrices previas, pues esto era verdaderamente terrorífico. Yo creo que hay una serie de conceptos y lo más importante, aparte, y yo haré hincapié, y creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta con estos nuevos abordajes, que al final cada uno tiene que hacer aquel que pienso le den en cada momento y con cada paciente la mejor solución para el enfermo, que es lo mejor, y buscar una serie de resultados, entre los cuales sobre todo es la distribución de carga desde el punto de vista mecánico y el trabajar mejor el disco y obtener una buena artrodesis. Está claro que esa situación de carga con la instrumentación posterior y el abordaje posterior dependemos muy mucho de cómo está todo el bagaje desde el punto de vista cuando buscamos una fusión en la zona posterior. Y esto, las osteotomías y todo esto, a veces te lo dan y a veces pues no te lo dan. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahí tenemos dos imágenes en las cuales la distribución de carga en la zona de la izquierda es muy importante tenerla en consideración, como estábamos hablando. Y sobre todo cuando vemos una anatomía como este espécimen de cadáver en el cual vemos los forámenes cerrados, los discos colapsados, la anatomía totalmente modificada. Una de las cosas que nos va a proporcionar, aparte de trabajar en el disco, poder limpiarlo, poder quitarle el anillo en algunas ocasiones y poder recuperar la altura, es recuperar la anatomía y las relaciones de las estructuras nerviosas con las estructuras osteoarticulares. Y hacer incluso esa situación del abordaje anterior nos va a permitir, cuando incluso actuamos sobre el anillo, en discos colapsados, una circunstancia como es la descompresión indirecta, que es un tema fundamental en la consideración de las indicaciones de este tipo de cirugía o de tipo de, digamos, de procedimiento dentro de la cirugía lumbar, habitualmente del disco. Obtenemos una superficie de fusión fenomenal en la zona de carga, podemos realizar una liberación anterior, recomponemos el balance sagital y coronal, aunque no voy a entrar en esto, sí, vamos a entrar fundamentalmente, pero es inevitable para mí el tener que decirlo, y la descompresión indirecta de estructuras posteriores, muchas veces, sobre todo cuando hay listesis más o menos importante, sobre todo el grado 0, grado 1 o grado 2 mucho, o las listesis laterales, puede, y como estamos aprendiendo de estas técnicas, veremos cómo va muy bien. Los abordajes intersomáticos por vía posterior, pues implican pues, más tiempo, sangrado, y una situación de manipulación de estructuras nerviosas, obtengamos resultados muy buenos como estamos viendo aquí. Pero tenemos una limitación en la porción anterior a lo que sería el propio anillo del disco. El canal lo podemos manejar en directo y podemos obtener buenos resultados, por lo menos radiológicos. Ojo, a veces el resultado clínico puede ser una cosa detrás. Vamos a empezar con el ALIF. Es el abordaje anterior buscando una fusión intersomática. Indicaciones. Evidentemente, el dolor discogénico, cuando esto se puso muy en boga hace ya lo menos 15 o 20 años, ahí estaba la situación de incluso efectuar las discografías provocativas. Cuando había inestabilidad, ahí tenéis las indicaciones, cuando había un fracaso de cirugía previa con pseudoartrosis, o dolor tras fracaso con cirugía fallida, con canales muy toqueteados y en los cuales el manejo de estructuras era peligroso, rescates de prótesis de disco, la deformidad del adulto, que creo que es uno de los temas más importantes, sobre todo en lo que es la charnela lumbosacra, que es la que nos da muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Entonces, hablaremos fundamentalmente de un acceso anterior al disco, sobre todo del E5S1, aunque también se pueden hacer los discos superiores, como me imagino que luego el compañero vascular de los abordajes nos comentará. Nosotros habitualmente hacemos un fan steel o cuando tenemos que hacer
tenemos recirugía de revisión anterior o cuando tenemos una situación a más de un disco L5S1 o 4L5, normalmente hacemos una cirugía pararectal siempre, retroperineal siempre que es posible. El 5.1, como comentaba, es el disco más involucrado en todo este tipo de problema y normalmente también se puede hacer transperitoneal, no es la costumbre nuestra y normalmente lo hacemos todo retroperitoneal siempre que es posible. Y tenemos además que tener en consideración que la zona sacral es la más débil estructuralmente y normalmente cuando utilizamos luego por vía posterior tenemos que utilizar tornillos bicorticales. Si repasamos la anatomía, la tenemos todo en mente, la situación de dónde nos encontramos, por ejemplo, con el disco L5S1, con todo el tema vascular y las otras estructuras como uréteres y demás. ¿De acuerdo? Las indicaciones, lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Y nosotros, ahí pongo yo, para que veáis, habitualmente desde cuando hacíamos prótesis de disco, que ahora prácticamente no estamos haciendo ninguna, el abordaje que realizábamos a nivel de lo que era el 5S1, en vez de ponernos lateralmente, hacíamos un abordaje frontal, situándonos entre las piernas. El paciente lo poníamos con las piernas abiertas, como estáis viendo ahí, y normalmente en una situación de fan steel. Nos da un abordaje, como estáis viendo entonces, utilizábamos, no disponíamos de los separadores que hoy tenemos, utilizamos simplemente unas agujas de Kirnes fijas en los cuerpos vertebrales de la 5 y de la S1, una buena exposición y colocábamos, en este caso tenemos un ejemplo de una prótesis, pero podíamos perfectamente colocar una fusión intersomática. Contraindicaciones, patología intracanal. Bueno, a veces hemos visto que con la descompresión indirecta que se produce muchas veces, esta puede mejorar, no siempre, ¿de acuerdo? Hueso osteoporótico, podemos tener un problema a la hora de intentar, digamos, distraer el espacio. Cuando está una discopatía degenerativa muy avanzada, prácticamente anquilosada, verdaderamente puede ser un reto y a lo mejor no está indicado el tener que realizarlo. Si hay una cirugía previa, retroperitoneal, con algún tipo de complicación, varones jóvenes, el tema de la eyaculación retrógrada hay que tenerla en consideración. Infecciones, verdaderamente muchas veces es el abordaje que tenemos que realizar para hacer una limpieza de un disco que está afectado. Ejemplos de un solo segmento de un problema de disco, como estáis viendo aquí, abordaje anterior, malla de Mohs con injerto autólogo del paciente, o en este caso, que también lo estuvimos haciendo una temporada, ya hace tiempo de esto, con injertos que venían con aloinjerto de fémur o de tibia rellenos de hueso del paciente. Y eran las cajas que utilizábamos artesanales en aquel momento con una cirugía posterior realizada. Este tipo de abordajes, cuando teníamos que, como en este caso de una escoliosis congénita con problemas lumbares, efectuábamos una pararectal con un abordaje de todos los discos, con movilización de los vasos y una reconstrucción por vía anterior. Hay una serie de problemas, evidentemente, los abordajes en cuanto a que tenemos manipulación de vasos, la manipulación del plexo y las estructuras, digamos, gastrointestinales que hay que tener en cuenta, sobre todo en esta situación. Los abordajes posteriores tampoco están exentos de problemas. Hoy en día, lo que está de moda son este tipo de sistemas y dejo caer uno porque hay muchos en el mercado, metálicos o combinados de TIC fundamentalmente, y la tendencia son de titanio hechos hoy en día y con una situación incluso de tener la opción de poder fijarlo a lo que serían las estructuras de los cuerpos vertebrales. Ahí tenemos, voy a poner un ejemplo de un caso de una revisión quirúrgica que, como veis, llevó este tipo de implante y desafortunadamente hicimos un fracaso. Lo que quiere decir y quiero resaltar con esta complicación es que es fundamental el volumen de superficie para buscar esa fusión que estamos buscando y el soporte que tenemos que tener. Hay, en este sentido, con respecto, nosotros estamos utilizando el ALIF fundamentalmente en cirugía, sobre todo de deformidad de adulto, muchas veces con cirugía de revisión o cuando pensamos que podemos obtener al eliminar el ligamento una situación de superficie verdaderamente amplia en esta situación. Y esto, es decir, conseguir una buena angulación de esa zona. Y como estáis viendo en las imágenes, evidentemente tiene mucha relación esa reconstrucción que hagamos con el modelo de osteosíntesis posterior a ilíacos o no ilíacos, dependiendo de la longitud de la instrumentación que tengamos. Y es una de las indicaciones para nosotros actuales de tener que realizar el tipo de ALIF a nivel del E5S1. Este trabajo es muy interesante porque demuestra que, como estáis viendo en la imagen, cuando tenemos el ALIF añadido a la reconstrucción, verdaderamente el volumen de situación y de mejoría y de resistencia, cuando tenemos sobre todo largas reconstrucciones, el T4 sacro, son muy importantes y normalmente necesitando los tornillos ilíacos. En cambio, con construcciones más cortas, por ejemplo, hasta L2 o a T10, verdaderamente no tiene tanta importancia.
y cuando, sobre todo en algún trabajo de biomecánica, este estudio de ALIF, como veis, tenemos con caja puesta nada más o con una caja modelo del que os he enseñado antes con instrumentación. Parece ser que estas puedan ofrecer alguna pequeña mejor ventaja en cuanto a la fijación, pero tampoco está excesivamente claro en ese sentido. Pero lo que sí que es importante desde el punto de vista de tener en cuenta, en mente, el realizar una ALIF en nuestros pacientes, estamos hablando con deformidad sobre todo, o cirugía de revisión, es que este soporte anterior es muy importante, no tanto con el TLIF, ¿de acuerdo? Y no es protector para lo que serían los tornillos de los ilíacos. Luego hay que tenerlo en cuenta. Ahí tenéis el caso que antes os enseñaba, que al final fuimos a una reconstrucción clásica. Limpieza del disco, con la complicación que hay desde el punto de vista del abordaje, de revisión sobre todo, y como veis con una malla clásica con abundante injerto para hacer la reconstrucción. Posterior, un paciente verdaderamente complejo. Vamos a pasar ahora a los otros dos abordajes que son un poco, para nosotros L5S1 es ALIF y OLIF, XLIF es lo que nosotros estamos manejando. Yo en mi grupo, XLIF es lo que están haciendo mis compañeros, sobre todo TransPsoas, y yo hago fundamentalmente, pues yo soy más viejo, que vamos a hacerle? Y yo hago un abordaje OLIF, fundamentalmente. Y hago un abordaje que no está limitado únicamente a una incisión pequeñita, sino hago una incisión discretamente más amplia, a lo mejor un par de centímetros más, y hago un abordaje fundamentalmente con visión directa con iluminación para poder ver el borde perfectamente del psoas y hacer una disección con unas montadas de una forma relativamente rápida y entrar ese abordaje anterior. Al final, esto es lo que va a modificarse en cuanto al manejo del psoas y de las estructuras nerviosas que tienen estas ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de abordaje XLIF? Entrando en él, es un acceso al nivel del psoas, es una cirugía MIS, muy poca pérdida sanguínea, menos tiempo operatorio cuando estás entrenado, la estancia hospitalaria es menor, hay aparentemente menor dolor postoperatorio en comparación con el convencional. Pero, en fin, hay una situación que luego los compañeros también comentaréis alguna cosa, que hay una tasa importante de parestesias, sobre todo a nivel del muslo. Eso ha sido mi experiencia, ¿de acuerdo? Después del abordaje, que muchas veces se hacen largas en cuanto a recuperar. Y estas tasas, verdaderamente, muchas veces son transitorias. Y hay síntomas transitorios en la parte dentro, a pesar de una monitorización con electromiografía, que no acaba de controlarlo del todo. Contraindicaciones. Yo creo que como todo esto puede ser muy relativo, sobre todo cuando con el tiempo vamos aprendiendo mejor los modelos de procedimientos. Tendría L5S1, yo creo que tenemos que tener un buen abordaje, L5S1 y muchas veces L4D5 si la cresta es muy alta, y de ahí ha venido, particularmente en mi situación, el pasarme a un abordaje tipo OLIF, que esto me lo evita completamente. En deformidades con excesivos grados de rotación puede ser importante o tenemos que irnos a la zona de la concavidad. En espondilitis degenerativa muy grande, cicatrices previas por algún tipo de causa, cual sea, ¿de acuerdo? Puede dar una dificultad a la hora de manejarlo, que muchas veces puede resolverse y ampliando discretamente el abordaje. Ojo, esa es mi opinión. Y tener en consideración la descompresión posterior indirecta. Bueno, pues entonces nos plantearemos dos tiempos, ¿por qué no? Ahí tenéis el recuerdo anatómico de estas estructuras de los nervios sensitivos y que van por encima del psoas y alrededor y que muchas veces pueden verse comprometidos. Aquí tenemos lo que sería el acceso, pero muchas veces del XLIF, que creo que es un clásico a la hora de poder hacerlo, con el doble abordaje, palpar la transversa, controlar, hay que tener muy buena radiología para poder hacerlo, y la monitorización, que para mí el XLIF hemos de tenerla, mientras que en el OLIF yo creo que es un tema que podemos obviarlo, en mi opinión. Aquí tenemos un caso en el cual hicimos un XLIF por vía posterior, uno de los primeros que hicimos, y verdaderamente con una evolución bastante satisfactoria. El SLIF, igual que el OLIF, podemos tener en algunas ocasiones problemas en los cuales podemos exceder de la presión sometida sobre los pulpos vertebrales cuando estos son un poquito poróticos y podemos tener algún disgusto con alguna fractura como hemos sido en nuestros casos. El OLIF evita la lesión neurológica, hacemos una disección más anterior. Yo creo que con una mínima, digamos, extensión del abordaje mínimo, un par de centímetros más, tenemos una visión directa y podemos separar el psoas lateralmente o posteriormente. Habitualmente proporciona una descompresión indirecta y una alineación segmental con menos complicaciones que el SLIF, por lo menos en mi opinión. Y la literatura en cuanto a la eficacia es verdaderamente bastante similar y se hace efectivamente, se compara con resonancia y con TAC también. En cuanto a las indicaciones, bueno, pues las indicaciones podremos
poner las que queramos, porque cuando sobre todo vamos dominando más los procedimientos, verdaderamente, incluso con esa excepción de buscar ese objetivo de descompresión indirecta, puede ser las mismas prácticamente que podríamos tener en consideración. Criterios de inclusión quirúrgica para, sobre todo, las espóndilos, sobre todo aquellas que tengan una listesis mayor de 10 grados, posición neutra y un desplazamiento superior a 5 milímetros en las velocidades dinámicas. Los objetivos, como antes comentaba, era la descompresión directa, que es muy importante desde el punto de vista neurológico, nos estamos llevando verdaderamente buenas sorpresas, la restauración de la alineación coronaria y sagital y una fusión eficaz, que es lo que tenemos que buscar. Creemos que no nos podemos a veces conformar con únicamente el volumen de injerto que coloquemos a nivel de las cajas. Tenemos que colocar injertos, si es posible, en la porción anterior de la caja, ¿de acuerdo? Beneficio quirúrgico es una incisión más pequeña, muy parecido y con la práctica parecida a lo que sería o semejante a la cirugía convencional, menos trauma de tejidos de partes blandas, reduce la morbilidad postoperatoria, hay una visión suficiente, esto es muy importante tenerla, ¿de acuerdo? Iluminación, y es segura, reproducible, pero evidentemente necesita un aprendizaje para tener unos resultados parejos a los convencionales. Contraindicaciones, pues a veces yo creo que determinados tipos de situaciones previas de cirugía puede serlo, pero sobre todo la obesidad, la osteoporosis, que hay que tenerla en consideración porque a veces la caja podemos estar haciendo verdaderamente no liberarlo bien, y si hay algún proceso de infección. Creo que hoy en día incluso la infección, nosotros en algunas espondilodifícisis es la técnica que estamos utilizando para hacer las limpiezas, ¿de acuerdo? En cuanto a la recuperación del canal, os voy a mostrar algún par de trabajos que creo que pueden ser muy interesantes para que veamos. Con este tipo de procedimiento lateral, voy a hablar de lateral en principio, podemos obtener unas muy buenas alineaciones y unas buenas recuperaciones, a veces suficientes para los pacientes, tanto en el plano, en cuanto a recuperación de altura del disco, reducción, aumento del canal. No siempre a veces puede ser suficiente, con lo cual nos puede hacer falta algún tipo de complemento por vía posterior. Yo creo que es un tema a considerar. Este trabajo nos muestra una circunstancia de valoración y medición de las superficies axiales, del canal sagital, el área del canal, que son significativas, igual que el desplazamiento vertebral después o la altura, por ejemplo, del foramen, que es muy importante. Normalmente necesitaremos menos situación desde el punto de vista posterior a la hora de hacer este tipo de abordajes. Y los números y las complicaciones yo creo que habría que tomarlas un poco en consideración en qué momento hacemos la valoración, sobre todo con el entrenamiento del equipo que esté realizando la cirugía. ¿De acuerdo? Yo creo que la LIF también efectúa una descompresión indirecta eficaz y puede ser muchas veces cuando todos estamos actuando a nivel de un solo disco, puede ser evidentemente con muy buenos resultados, como estáis viendo en algunas situaciones en standalone, a 10 años, ¿de acuerdo? Comparado con la puesta lateral. La fusión puede ser, yo creo que es en algunos, cuando se hace verdaderamente bien la limpieza del disco, puede ser verdaderamente muy buena desde el punto de vista de mejorar incluso cuando hacemos únicamente la posterior. Y lo que sí que creo que en muchas consideraciones hemos de tener en cuenta en la consideración caso a caso incluso de valorar cómo tenemos que hacer sobre todo el estado del hueso y el estado de las articulaciones posteriores o cómo está la situación de posible inestabilidad a la hora de buscar la estabilización posterior como complemento, ¿de acuerdo? Muchas veces la situación anterior de fijarlo con la estructura intersomática colocada puede ser en algunas ocasiones más que suficiente como para poder hacerlo. En cuanto a complicaciones, hay trabajos que sobre todo hacen mucha digamos, incisión o llamar mucho la atención sobre la potencial lesión de los nervios ilioinguinales, el ilio hipogástrico y el cutáneo femoral lateral y el cienito femoral, sobre todo a nivel del espacio retroperitoneal, cosa que durante la electromiografía esto normalmente no vamos a poder controlar. Y el OLIF en general se considera que evita esos problemas desde el punto de vista con respecto a la XLIF. Yo creo que hay mejorías significativas de la recuperación del disco, sobre todo si no hay excesivamente anquilosis y el hueso nos permite trabajar con él y hacemos la técnica llegando hasta el otro lado verdaderamente para obtener una buena recuperación de altura, y se mejora en cuanto a la, digamos, la eliminación de lo que sería el bulging del disco en la parte posterior cuando conseguimos y reducimos verdaderamente la altura. Hay el objetivo, yo creo que también había que tener en cuenta el buscar, el que tener claro de que hay pacientes que
que no se corresponde el resultado radiológico con lo que luego nos vamos a encontrar. Con lo cual, habría que tener en cuenta el tener que hacer un complemento en la cirugía, dependiendo del paciente, cirugía posterior me refiero, una vez visto el paciente. Aquí tenemos una situación que a veces hay que tenerla en cuenta. Es un caso antiguo en el que estamos viendo cuando es una situación, digamos, a varios niveles, que recuperas muy bien altura y luego, de acuerdo, tienes que complementarla por vía posterior, porque en algún segmento no era suficiente. Esta reconstrucción de la columna anterior por descompresión indirecta de los elementos neurales es un procedimiento estándar, cada vez más común, porque está cada vez más extendido en el manejo de los mismos. Y hay muchos trabajos que van respaldando esta capacidad de la fusión, sobre todo. Que ese segundo objetivo, o primer objetivo, tanto como lo que estábamos comentando anteriormente, de obtener una buena fusión, sobre todo cuando se hace detenidamente la limpieza, puede ser verdaderamente muy importante. Elementos limitantes de estas desconversiones indirectas, pues si hay problemas de carácter congénito, como puede ser unos pedículos cloros, una estenosis congénita, un elemento de disco emigrado no lo vamos a poder controlar habitualmente por esta vía, con lo cual habrá que tener claro un poco el orden de factores que vamos a tener que realizar. Si hay disculpad, se me ha ido un poco ahora, una artropatía facetaria excesivamente significativa y con mucho osteofito, va a ser insuficiente. Discos calcificados y con ligamento longitudinal posterior, como decía antes, anquilosado, va a ser difícil, igual que cuando hay un compromiso del receso lateral excesivo. Ya no digamos si hay quistes sinoviales o, evidentemente, hay tener en consideración ese tipo de circunstancias. Y luego, en cuanto a reintervenciones, este trabajo que estaba presentando, como veis, verdaderamente es bastante baja el número de reintervenciones. Y, ojo con esto, hay que tener mucha vigilancia de la malposición a veces de las estructuras, porque podemos estar ocasionando un daño. Y eso, sobre todo en el XLIF, probablemente con los controles radiológicos sistemáticos, se pueden obviar. En el OLIF podemos tener un poquito de problema, sobre todo con lo que sería y correspondería al foramen opuesto al abordaje. Nos podemos meter la caja sin darnos cuenta dentro del abordaje. ¿De acuerdo? Indicaciones de descompresiones indirectas de ALIF y XLIF y OLIF, cualquiera de los que hemos comentado entre el L1 y el L5, ¿de acuerdo? Donde se indica una fusión intersomática. Yo creo que en las escoliosis degenerativas del adulto cada vez va teniendo más importancia porque vamos dominando el tema. Las recurrencias de hernia de disco yo creo que va a depender caso a caso y según lo dominemos, pero creo que normalmente las recurrencias las vamos a manejar, en mi opinión, por detrás. La espondilistesis degenerativa, grado menos de 2, inestabilidad de discopatía degenerativa. Las pseudos creo que puede ser un caso fenomenal, sobre todo si tenemos cajas intersomáticas, porque mejoramos o evitamos la manipulación excesiva. ¿Y qué obtenemos con el SLIF y el OLIF y la LIF? Estamos viendo en los últimos años con esta, digamos, puesta en marcha y cada vez mejoría de los procedimientos, la realineación de la columna, tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Ahí tenemos un caso nuestro en el que estáis viendo ya operado previamente, con 2 cirugías y 3 cirugías previas, incluso ya no tenía ni el material de osteosíntesis que se le había eliminado, 2 discopatías adyacentes y se resolvió de una forma fenomenal con unos sistemas, sin entrar como para nosotros es el punto de trabajo que estamos haciendo en los últimos 2-3 años con cajas expansivas. Yo personalmente veo que pierdo un poco de calidad en cuanto a volumen de injerto a colocar y que podemos obtener unas muy buenas correcciones sin evitar y evitando todo lo que sería la cirugía posterior y el daño posterior. Tenemos un caso de deformidad porque es lo cual nosotros estamos trabajando sobre todo con este tipo de procedimientos en los cuales, seleccionando los niveles, podemos obtener ha desaparecido, lo siento, ha desaparecido la imagen, no la tengo, de la reconstrucción y de la alineación. Bueno, pues eso es lo que era fundamentalmente los que quería comentaros. Pero muy agradecido, Antonio. Se vio tu charla. Mientras vos sacás tu charla y va la charla del doctor Alejandro Morales Ciancio de OLIF, yo tengo que hacerte una pregunta para vos y una pregunta para el doctor Janeiro, que hace abordajes. Vos sos el que tiene más experiencia de nosotros, por no decir más años, Antonio. Gracias. ¿Has visto la evolución de las cajas que al principio estaban solas y después con tornillos? ¿Existe algún lugar para la caja standalone? ¿Vos pensás en el ALIF, en el XLIF o en el OLIF? Hace poco empezaron a hacer unos comentarios y trabajos publicados que la caja de ALIF, en pacientes que tienen poco volumen corporal, que no tienen una actividad muy importante, que no tienen una actividad deportiva, y son sedentarios, tiene ubicación. Para vos tiene alguno, y nosotros hemos visto muchas veces pacientes que se le han colocado cajas
antiguas y no se ha hecho instrumentación posterior y anduvieron perfecto. Para vos la instrumentación, la caja standalone, ¿tiene alguna ubicación en la actualidad? Yo creo que puede tenerla. Fíjate, volviendo un poco al ejemplo que hemos visto antes, de un paciente operado varias veces, ya habéis visto que lleva ahí, eso eran 2 torres Eiffel en vez de una, un volumen de cirugía, un paciente con mal hueso, además con un antecedente de una radiación por un problema de próstata, con lo cual teníamos un lecho malo, pese a que le debíamos una abordaje anterior. Yo creo que el problema, ¿sabes cuál es? El tema biomecánico en cuanto a la longitud tiene mucho que ver. O sea, una longitud de varios niveles que esté funcionando sobre un solo nivel, yo creo que hacer un standalone yo no me atrevería. Lo que sí que tengo muy claro es que la caja que elijamos sea una caja que tenga suficiente superficie de injerto para hacerlo. Si no, vamos a fracasar. Aquellas cajas que por el diseño que tienen para colocarle, por ejemplo, o esas uñas que se deslizan, o bien que las hemos utilizado y a veces con buen resultado, pero siempre con instrumentación posterior. Y cuando en algún caso tenemos los implantes y van una placa por delante, o una costilla incluso central en lo que es la parte de lo que es el dispositivo, disminuyes el volumen para el injerto. Y creo que es importantísimo no solo la situación de colocar la caja, sino la preparación del lecho de los endplates para colocar la caja correctamente. El volumen de caja grande, importante, que llene el espacio discal, buena superficie y que tengas tensión en ese disco. Tensión, perdón, suficiente para no provocar nada, pero un injerto puesto a colación, digamos, importante en cuanto a volumen y limpieza. Creo que es muy... Si no, luego puede fracasar con relativamente facilidad si no hacemos los procedimientos correctos en ese aspecto. Pero muchas gracias, Antonio. Ricardo Janeiro, te hago una pregunta. En todos nosotros cuando presentamos los casos de pacientes a tratar, le hacemos relevancia al índice de masa corporal, al peso del paciente. Antonio ha puesto acá que quizá la obesidad es contraindicación. Vos que sos un cirujano de accesos, doctor Janeiro, ¿para vos tiene la obesidad contraindicación? Yo sé, un poco te lo he preguntado previamente, vos tenés muchos pacientes abordados, tanto de ALIF, etcétera, tu opinión sobre el ALIF, ya sé cuál es, el ECLIF. ¿Para vos el peso del paciente de la obesidad es una contraindicación para la cirugía de abordaje anterior? Tendríamos que vivir con el caso del ECLIF, para descartarlo rápidamente. Cuando vos pones el paciente en decúbito lateral con el realce del lado derecho, habitualmente la masa abdominal y todo el delantal graso va hacia adelante y el flanco queda delgado y no genera mayor complejidad en el abordaje. No tenés que usar cánulas de más de 12, 14 centímetros, por ahí en pacientes implica más problema el ancho de la espalda que la gordura, en el ECLIF. Con respecto a la LIF, lo podemos dividir en dos partes, el abordaje en sí mismo y el corrimiento de los vasos. Los pacientes muy obesos, por el aumento de la presión relativa intraabdominal, suelen tener unas cavas y unas ilíacas muy voluminosas, lo que hace que, más allá de luchar con el delantal graso en el momento de hacer el abordaje, para el L5-S1 por ahí la obesidad la podés eliminar haciendo una incisión de Pfannenstiel por debajo del delantal graso, entonces no sería gran problema. Pero sí va a ser un problema la ilíaca izquierda cruzando adelante el disco, porque el aumento del diámetro hace que cubra por ahí los 2/3 anteriores del disco que querés abordar, en el L5-S1. Y en el L4-L5 te diría que el corrimiento de la vena hay que tenerlo con mucho cuidado, primero, porque si es un paciente obeso, es gordo, estás haciendo una incisión mediana más alta, es molesta, pero la fragilidad vascular hace que al tener que desplazar un vaso de mayor calibre, el riesgo de sangrado sea mayor. Si el índice de masa corporal es muy alto, yo recomiendo tratar de buscar el ECLIF en el 4-5 y una Pfannenstiel en el 5-1, pero es paciente al que uno sabe que puede tener dificultades en el abordaje. Yo te diría que es una contraindicación relativa. Creo que depende mucho de la habilidad, como en todo, como dijo recién el colega, al que felicito por la charla, que me pareció muy, muy ilustrativa. Depende mucho de la habilidad del operador. Cuando uno ya pasó una curva y está muy acostumbrado y canchero en el abordaje, te puedes tirar a hacer pacientes de mayor volumen, pero siempre sabiendo que tiene que haber un momento en el cual uno puede decir, bueno, llegué hasta acá y voy para atrás.
porque a veces uno queriendo hacerles enemigo de lo bueno, como le digo a mis residentes, y hay que tener cuidado en eso. ¿Puedo Clarísimo. hacer una No sé si pregunta? contesté tu ¿Puedo hacer pregunta. una pregunta? Sí, por favor. ¿Vosotros hacéis para los abordajes ALIF estudios, sobre todo en pacientes obesos, por lo que estabas comentando del tamaño de los vasos del retorno? ¿Hacéis algún estudio de angioreso o de resonancia para valorar la ventana de trabajo que vas a poder tener en la cirugía? Alejandro, ¿querés comentarle En esa general en pregunta? la resonancia se ve bastante bien. En Por general eso, se ve bastante bien. es que puedes ver un poco dónde te vas a Sí, yo meter. les hago más a los pacientes añosos que a los obesos. Me preocupa más el paciente añoso que el obeso, por los accidentes vasculares de las arterias cuando tienen placas de ateroma. Porque la retracción o la movilización puede hacer que haya un accidente de placa con trombosis local o una embolia de la placa distal que puede traer dificultades en la circulación. Y esto que has comentado tú de la teromatosis está bastante poco contemplado en muchos de los trabajos de columna. No en tanto en cuanto luego de cirugía. Y eso puede ser un riesgo importante.